¿Quién fue realmente Enoc? ¿Un patriarca piadoso que simplemente caminó con Dios, o el custodio de secretos celestiales que aún desafían la comprensión humana? Su nombre aparece como un susurro en las páginas del Génesis, pero su legado resuena como un eco eterno entre los muros del cielo y los abismos de la tierra. Hay quienes dicen que no murió jamás, que fue arrebatado por la propia mano del Creador. Pero lo que pocos se atreven a explorar es por qué, y que vio más allá del velo de este mundo. Antes del diluvio, cuando los hombres comenzaban a multiplicarse y las sombras espirituales se mezclaban con el polvo del Edén, Enoc vivía apartado del tumulto dañado por la corrupción. No era rey ni guerrero, pero su alma brillaba como una antorcha encendida en una noche sin luna. Era un escriba, un observador, un hombre que supo escuchar los susurros del cielo. Según las antiguas tradiciones, fue testigo de la rebelión de los vigilantes, los ángeles que descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas, engendrando a los temidos Nepilim, gigantes que devoraban a hombres y bestias. Enoc no solo presenció estos horrores, fue llamado a juzgarlos. Los antiguos manuscritos, desde los rollos del Mar Muerto hasta los textos etíopes, nos hablan de su ascenso al firmamento, de cómo fue llevado en una carroza de luz a través de 7 cielos. Allí, los secretos de la creación le fueron revelados, la danza del sol y la luna, las cámaras ocultas donde se sellan los vientos, y los nombres de los ángeles caídos que aún claman desde su prisión eterna. Enoc se convirtió en mediador entre Dios y los ángeles rebeldes, en juez de una guerra invisible que precedió a toda historia humana. Si este tipo de relatos te apasiona, si quieres descubrir lo que fue silenciado por siglos y explorar misterios que van más allá de la teología tradicional, te invito a dejar tu like, compartir este contenido y suscribirte al canal. Hay verdades que solo los valientes se atreven a escuchar. Porque esta no es solo la historia de un hombre, es la crónica de una batalla entre la luz y la oscuridad, de decisiones que alteraron el destino de los cielos y de la tierra. Según el libro de Enoc, fue instruido por ángeles santos para escribir 366 libros celestiales. Se dice que uno de ellos contiene el verdadero calendario del cielo, el tiempo secreto de las estrellas, y las señales que anunciarían el fin de los días. ¿Cuántos de esos libros se perdieron? ¿Y cuántos fueron ocultados intencionalmente? Incluso dentro del judaísmo místico, Enoc no es solo un hombre, sino una figura transformada, Metatrón, el príncipe de la presencia, el escriba de Dios. En ese rol, ya no solo camina con el Altísimo, sino que habla por él, administra justicia, guía almas y observa los actos de cada ser humano. Algunos textos rabínicos lo describen con 365.000 ojos y un cuerpo de fuego, encendido por el conocimiento puro que arde sin consumir. Y sin embargo, ¿por qué tantas tradiciones callaron su nombre? ¿Por qué su historia fue excluida de tantos concilios, apartada de los púlpitos y relegada al rincón oscuro de los apócrifos? Quizás, porque su historia revela demasiado. Porque nos obliga a ver que no todo en la historia sagrada está escrito a plena luz. Hay secretos que fueron entregados no a los poderosos, sino a los que buscan en silencio. Esta es su historia. Y también, quizás, la llave que conecta los cielos con la tierra, el inicio de todo lo que aún no comprendemos. En un tiempo donde el sonido del trueno no era aún comprendido y la tierra apenas conocía el dolor de la muerte, nació Enoc. Su venida al mundo no fue celebrada por reyes ni marcada por prodigios celestes, pero los sabios antiguos dicen que, al abrir sus ojos, el niño permaneció en silencio absoluto durante 7 días, como si contemplara algo que el resto del mundo había olvidado. Era hijo de Jared, descendiente de Set, y pertenecía a una línea sagrada que aún conservaba el eco de la voz de Adán. Sin embargo, el mundo donde creció estaba lejos de ser puro. La humanidad había comenzado a multiplicarse, pero no a elevarse. Los días eran largos, los trabajos duros, y los corazones de los hombres se tornaban cada vez más pesados. Algunos, embriagados por el poder, comenzaron a levantar ciudades, templos de piedra y torres que rasgaban el cielo. Otros, seducidos por el deseo, cayeron en prácticas oscuras, entregando ofrendas que no subían a los cielos, sino que descendían hacia abismos desconocidos. Fue una época de mezclas prohibidas, de sabiduría corrompida, de alianzas ocultas. Y entre ese pueblo que olvidaba su origen, un niño observaba en silencio. Enoc no hablaba mucho, pero escuchaba. Mientras los demás niños aprendían a cazar, a forjar y a construir, él pasaba horas olando Ofeu, contemplando padroes de estrellas, rastros de nubes, movimientos de sombras nas montanas. Con apenas 12 años, ja escribía sobre o ciclo da lua, e desenía figuras geométricas que parecían nao ter fin.
Os anciaos o chamaban de ouvinte, pois diciam que Enoc compreendia coisas que ninguém había ensinado. Fue durante la estación de los vientos cuando las tormentas golpeaban las laderas del este, que Enoc tuvo su primer encuentro. No fue un sueño, ni una visión, sino una voz. Una presencia. Algo invisible que lo rodeó y lo llenó de temor y calma al mismo tiempo. A partir de ese día, comenzó a desaparecer por horas, luego por días, caminando solo hacia las montañas, hacia los árboles altos donde nadie se atrevía a entrar. Su familia pensó que había enloquecido, pero su mirada no mostraba confusión, sino certeza. Algunos registros ocultos, preservados por los sabios etíopes y los maestros esenios, afirman que fue en uno de esos retiros que Enoc encontró una piedra cubierta de símbolos arcaicos, letras vivas que ardían sin quemar. Allí, una voz le habría dicho: escribe lo que verás. Guarda lo que entenderás. Porque llegará el día en que nadie recordará el principio, y pocos soportarán el final. Desde entonces, comenzó a escribir con una caligrafía que no parecía humana, registrando no solo lo que sucedía en la tierra, sino lo que sus ojos veían más allá de ella. La tierra, sin embargo, continuaba su caída. Los hombres, sedientos de poder, invocaban fuerzas que no comprendían. Y fue entonces cuando los cielos comenzaron a responder, pero no con bendición. Los vigilantes ángeles que velaban por la humanidad desde la creación, descendieron por voluntad propia, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Sellaron un pacto sobre el monte Hermón, y tomaron esposas, enseñando a los humanos secretos que les estaban prohibidos. Forjaron armas, invocaron espíritus, y engendraron gigantes. La corrupción se multiplicó. Y en medio de esa oscuridad, el único que aún caminaba con Dios, era Enoc. Él no buscó ser profeta, ni deseó ser juez. Pero su corazón no podía callar. Y los cielos, lo escucharon. No fue un trueno. Tampoco un temblor de tierra. Aquella primera vez, la voz vino como un susurro dentro del alma, como un fuego que no ardía en la piel, pero que quemaba toda ignorancia. Enoc se encontraba solo, a los pies de una colina que los ancianos evitaban. Los árboles allí parecían antiguos como el tiempo, y el aire estaba cargado de una presencia imposible de describir. Fue en ese lugar, alejado de toda voz humana, donde escuchó su nombre, pronunciado por alguien que no era de este mundo. Enoc. No era un llamado de hombre. No era palabra de ángel. Era algo más alto, más vasto. Como si el propio cielo se abriera en la forma del Verbo. En ese instante, sus ojos se cerraron por sí solos, y su espíritu fue arrancado suavemente de la carne. Lo siguiente que vio fue un resplandor infinito, formas que danzaban como fuego líquido, estructuras sin tiempo, y rostros cubiertos con alas. Había entrado en el primer cielo. Allí, fue recibido por seres vestidos de blancura, con miradas más antiguas que las estrellas. Uno de ellos se adelantó y dijo: no temas. El Altísimo ha puesto sus ojos sobre ti. Serás testigo de cosas que los hombres han olvidado, y portador de palabras que los sabios sellaron hace 1000 generaciones. Pero primero, debes ver. Enoc, aún temblando, asintió. Y fue entonces cuando comenzó su ascenso. Los antiguos textos, especialmente el libro de los vigilantes, relatan que Enoc fue llevado por ángeles a través de 7 cielos. En cada uno, contempló realidades que trascendían la materia, estrellas que hablaban, océanos suspendidos en el vacío, registros vivos donde se anotaban los actos de cada ser humano. En el segundo cielo, vio a los ángeles caídos, encadenados, clamando entre lamentos por su juicio venidero. En el cuarto, contempló el curso del sol y de la luna, aprendiendo los secretos del calendario celestial que más tarde revelaría a los hombres justos. En el sexto cielo, escuchó cantos que ninguna lengua humana puede repetir. Allí, los ángeles adoraban sin cesar, no por obligación, sino por el puro conocimiento del Creador. Pero fue en el séptimo cielo donde todo cambió. Porque allí, en el centro del firmamento, más allá de la luz misma, Enoc se encontró ante el trono del Altísimo. No se atrevió a mirar. Cayó de bruces, como muerto. Pero una mano no hecha de carne ni de hueso, lo levantó, y una voz como río profundo le habló: has sido hallado fiel entre los hombres. Escribe. Observa. Guarda. Porque serás testigo del principio, y heraldo del final. A sus pies, aparecieron rollos de fuego, y una pluma que escribía por sí sola. Enoc se convirtió entonces en el escriba del cielo, aquel que registraría no solo lo visible, sino también lo invisible, lo eterno, lo que vendría.
A partir de ese momento, su vida en la tierra cambió. Volvía de sus visiones con palabras que nadie entendía. Hablaba de juicios que aún no habían sido pronunciados, de nombres que resonaban con poder celestial. Algunos lo creyeron loco. Otros, endemoniado. Pero los más sabios, temblaban ante su presencia. Decían que su rostro brillaba en la noche, que sus ojos veían más allá de las montañas y que su sombra no obedecía al sol. Una leyenda caldea narra que Enoc fue visto escribiendo sobre las arenas del desierto, y que las letras desaparecían tan pronto como eran escritas, como si fuesen absorbidas por la tierra misma. Otra tradición egipcia, conservada entre los círculos de sabiduría antigua, lo relaciona con Tot, el escriba divino, aquel que domina los secretos del tiempo. No faltan quienes dicen que Enoc y Hermes Trismegisto son reflejos de la misma entidad, bajo distintos nombres y épocas. Pero en su corazón, Enoc sabía, aún no había visto todo. Aún no le habían sido revelados los secretos más oscuros. Los vigilantes caídos, desde su prisión etérea, aguardaban, y el juicio se acercaba. En las grietas del mundo, donde la luz no alcanza y el tiempo parece detenido, Enoc fue conducido por ángeles a un lugar que los textos antiguos llaman el Valle de Maldición. Allí, la tierra no daba fruto, las piedras sangraban al ser tocadas, y el aire estaba impregnado de un silencio que no pertenecía a este mundo. Fue allí, entre abismos sellados por la voluntad del Altísimo, que Enoc vio por primera vez los rostros de los vigilantes. Eran más altos que cualquier hombre, pero no gigantes. No poseían alas, pero tampoco tocaban el suelo. Sus ojos ardían con fuego que no iluminaba. Y sus voces eran tristes. No gritaban, no maldecían. Suplicaban. Enoc, hijo del hombre, decían, intercede por nosotros ante el Santo y Grande, pues nuestra caída ha sido grande y nuestro castigo, eterno. Su líder, un ser de imponente presencia llamado Semeyaza, habló con voz firme pero desgarrada. Confesó el pacto hecho en el monte Hermón, la seducción de las hijas de los hombres, el nacimiento de los Nepilim y la enseñanza de secretos prohibidos, encantamientos, arte de guerra, cosmología oculta, alquimia, dones que no debían pertenecer a los mortales. Enoc, aún temblando por la gravedad de lo que escuchaba, fue instruido por los ángeles santos que lo acompañaban, escribe su súplica. Pero no la presentes aún. Porque el Altísimo ha determinado juicio, y tú serás su heraldo. Así lo hizo. Registró cada nombre de los caídos, cada pecado cometido, cada palabra pronunciada en desesperación. Y entonces, fue conducido a los confines de la tierra. Allí, Enoc contempló a los Nepilim. Gigantes nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas. No eran simplemente grandes en tamaño, sino deformes en alma. Algunos tenían múltiples rostros. Otros, piel como piedra. Y todos, sin excepción, eran consumidos por un apetito insaciable. Comenzaron devorando ganado. Luego, hombres. Luego, entre ellos mismos. Su existencia misma corrompía la tierra. Las cosechas se secaban donde caminaban. Las aguas se ennegrecían. El cielo se cerraba. Fue en ese horror silencioso que Enoc comprendió la magnitud de su misión. No era simplemente testigo. Era profeta y mensajero del juicio. El Altísimo lo había elegido para ser voz de advertencia no para los hombres, sino para los ángeles. Algo jamás antes visto. Un hombre, portador de la sentencia divina sobre los seres celestiales. Cuando regresó ante los vigilantes, su rostro ya no era el mismo. La luz del cielo se reflejaba en su piel, y su voz tenía el eco de los truenos lejanos. Leyó en voz alta el decreto del Altísimo: no habrá perdón. No habrá ascenso. Vuestra morada será el abismo. Y vuestros hijos, los gigantes, serán destruidos por la espada del juicio y por el diluvio que ha de venir. Semeyaza cayó al suelo. Azazel, el más corruptor entre ellos, rugió contra los cielos. Algunos lloraron. Otros maldijeron. Pero ninguno pudo negar la sentencia. Porque ya no era Enoc quien hablaba, sino la voluntad del Innombrable. Los registros arameos mencionan que el monte Hermón se partió levemente al escuchar esas palabras. Que una nube negra cubrió su cumbre por 40 días. Y que desde entonces, ni ave ni bestia se ha atrevido a habitar sus alturas. Enoc, por su parte, comenzó a escribir sin descanso. Porque las visiones no cesaban. El cielo le mostraba la historia antes del tiempo. Las guerras que precedieron a la creación. Las puertas ocultas de los vientos.
el nombre del fuego que purifica y del que destruye. Los días estaban contados. El diluvio se acercaba. Pero su labor aún no había terminado. Enoc ya no era el mismo. Sus pasos sobre la tierra no dejaban huella, y su mirada traspasaba la carne de los hombres como si leyera sus almas. No dormía, no comía. Vivía entre el polvo del mundo y las alas del cielo. Pero incluso entonces, algo mayor lo esperaba. Una noche sin luna, fue despertado por 3 figuras resplandecientes que lo rodearon sin hablar. Le señalaron el horizonte, y sin tocarlo, lo elevaron por encima de las nubes, más allá de los cielos conocidos. Allí fue donde vio lo que ningún otro hombre había visto, la sala de los tiempos. Una esfera viviente, formada por luces en rotación, donde el pasado, el presente y el futuro giraban juntos como una única sinfonía. Dentro de esa esfera, Enoc contempló los días del fin, ciudades ardiendo, bestias saliendo del abismo, naciones postradas ante un trono de fuego. Vio la venida del ungido, un ser de rostro humano pero luz imposible, que juzgaría a reyes y levantaría a los humildes. Escuchó su nombre, pero fue sellado en su corazón. A los hombres aún no les sería revelado. Las palabras que escuchó allí eran como martillos de fuego: los reinos caerán. Las estrellas cambiarán su curso. Pero aquellos que guarden justicia como tú, brillarán como el firmamento por toda la eternidad. Enoc cayó de rodillas. El conocimiento era demasiado grande. La visión, demasiado pesada. Sintió que su cuerpo se quebraba. Y entonces, fue transformado. No volvió a la tierra como un hombre, sino como algo más. Su carne fue cubierta de luz. Su voz, multiplicada como un eco en todas direcciones. Los antiguos sabios escribieron que Enoc se convirtió en el primero entre los transformados, precursor de lo que vendría, imagen del destino final de los justos. Los rabinos más antiguos lo llamarían después Metatrón, el que está detrás del trono, el escriba de Dios, el segundo después del Altísimo. Pero Enoc aún tenía algo por hacer. Los ángeles le entregaron una pluma hecha de fuego puro, con la cual escribió 366 libros, uno para cada grado del cielo, uno para cada secreto del tiempo. Entre ellos, ocultó lo que vio sobre el fin de los días, sobre el juicio eterno, sobre la guerra que envolvería los cielos e aterra una vez más. Esos libros fueron escondidos en cavernas, sellados con nombres celestiales que los hombres no podían pronunciar. Apenas unos pocos fragmentos sobrevivirán, dispersos entre etíopes, gnósticos, cabalistas y profetas silenciados. Y entonces, llegó la hora. Una multitud de ángeles descendió. Cantaban sin cantar, ardían sin consumir. Enoc fue llamado por última vez. Su familia no lo vio partir. Solo vieron un rayo de luz que se elevó desde las montañas. Nunca se halló su cuerpo. Nunca se escuchó su voz nuevamente en la tierra. Pero su nombre siguió vivo. No hubo funeral. No hubo luto. No hubo tumba. Enoc simplemente dejó de estar. Algunos decían que se había internado en las montañas y que nunca regresó. Otros juraban haber visto un resplandor descender del cielo, envolverlo y llevárselo en un torbellino de luz. Pero no hubo rastro. Ni huesos. Ni polvo. Su nombre fue pronunciado en voz baja, como quien teme despertar algo dormido. Los descendientes de su linaje, entre ellos Matusalén y Lamec, conservaron sus escritos en tablillas cubiertas con telas de lino, escondidas en cuevas de difícil acceso. Algunas fueron destruidas por el tiempo. Otras, dicen, fueron tomadas por ángeles y llevadas a los cielos para ser abiertas solo en los días finales. De los 366 libros, apenas unos fragmentos sobrevivieron, pero bastaron para encender la chispa de la duda, del misterio y de la fe. Los sabios del desierto lo llamaron el que camina con Dios. Los cabalistas lo reconocieron como Metatrón, el guardián del trono. Y los cristianos primitivos, al leer el libro de Judas, comprendieron que su mensaje no había sido olvidado del todo. Enoc, el hombre que desapareció, seguía hablando desde las páginas que las autoridades religiosas intentaron borrar. ¿Por qué fue silenciado su legado? ¿Por qué su historia fue considerada peligrosa? Porque lo que Enoc vio, el juicio de los ángeles, el origen de los gigantes, la corrupción celestial y el calendario sagrado del universo, rompía con todo lo que el poder humano quería controlar. Su testimonio no solo hablaba del pasado, hablaba del porvenir. Una antigua profecía atribuida a Enoc declara: y vendrá el día en que las estrellas perderán su rumbo, los cielos serán estremecidos, y el Altísimo se levantará para juzgar con justicia.
Aquel que guarde el conocimiento sagrado brillará con él, y aquel que lo desprecie, caerá en el olvido. Desde las sombras de la historia, su nombre ha surgido una y otra vez. En los códices gnósticos. En los grimorios medievales. En los textos etíopes rescatados por misioneros. Incluso entre los ocultistas renacentistas, que veían en Enoc el origen de la sabiduría angélica. Y entre los que estudian las visiones apocalípticas del Apocalipsis de Juan, muchos coinciden en que Enoc aún tiene un papel por cumplir. Porque, según una tradición esenia, Enoc no fue llevado al cielo para desaparecer, sino para regresar en el fin de los tiempos. Dicen que 2 testigos volverán en los últimos días, antes del juicio final. Vestidos de saco, predicando en las calles, invulnerables hasta que su misión se cumpla. Algunos creen que uno de ellos será Elías. El otro, Enoc. Ambos arrebatados sin conocer la muerte. Ambos, testigos vivos del antiguo pacto. Ambos, custodios de las promesas que jamás se extinguieron. Y si eso es verdad, entonces Enoc no está ausente, solo espera. Espera la señal. El rugido de la última trompeta. El día en que su voz se escuchará nuevamente, no como escriba, sino como testigo. Hay nombres que el tiempo no puede enterrar. Voces que resuenan incluso cuando los siglos intentan silenciarlas. Enoc es uno de esos nombres. Su historia, fragmentada, prohibida y olvidada, sigue latiendo en las grietas del mundo. Como una advertencia. Como una promesa. Porque Enoc no fue solo un profeta, ni solo un escriba. Fue el primero en caminar entre lo visible y lo invisible, el puente entre lo humano y lo eterno. Su vida fue una señal. Su ascenso, una invitación. Y su desaparición, un misterio sin resolver. Quizás, porque su historia no ha terminado. Vivimos días extraños. La humanidad busca respuestas mientras ignora las preguntas correctas. El conocimiento abunda, pero la sabiduría escasea. Y, sin embargo, los antiguos libros advertían, en los últimos días, los secretos serán revelados. ¿Estamos cerca de ese tiempo? ¿Volverá Enoc a caminar entre nosotros? ¿Reconoceríamos su voz si la escucháramos hoy? Tal vez no sea necesario ver a Enoc. Tal vez su legado no está en su rostro, sino en su mensaje. En la idea de que aún hay verdades escondidas. Que aún hay justicia más allá de los tribunales humanos. Que no todo lo que importa está escrito en los libros aceptados. Su historia nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a escuchar lo que fue silenciado, a recordar que lo sagrado no siempre es lo visible. Y si alguna parte de ti sintió que esta historia tocó algo profundo, si alguna palabra resonó más allá de tu entendimiento, entonces tal vez, solo tal vez, Enoc sigue escribiendo. A través del tiempo. A través de los que buscan. Si sentiste que este relato te reveló algo más allá de la historia, te invitamos a dejar tu like, compartir este contenido con quienes buscan respuestas, y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de estas revelaciones.